Mis amados hermanos, bendito sea el Señor por darnos la bendición de estar este nuevo domingo aquí en su casa de oración. ¿Para qué, hermanos? Pues para ver nuestra clase de Escuela Bíblica Dominical, en la cual también alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Nuestra lección del día de hoy se titula La muerte de Jesús. Es nuestra lección número 4 de este tema y nos faltan 3 todavía. Hermanos, quiero invitarles a que nos preparemos, estemos con nuestra Biblia en la mano, hermanos, abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 19. Y les invito, hermanos, a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, Dios del cielo, Dios amoroso, honra y gloria a tu santo nombre, Señor, damos en esta mañana de este nuevo día que hiciste para que tu pueblo se reúna y te alabe y dé honra y gloria a tu santo nombre, Señor. Oh Padre Santo, te queremos seguir rogando, Señor, porque esta palabra tuya, Señor, de esta clase sea para bien de nuestras vidas. Gracias, Señor, por mis hermanos en la fe. Señor, seguimos implorándote, Padre Santo, que sigas obrando, Dios, para que este virus ya termine, Padre Santo. Gracias, Dios, porque el templo se ha podido abrir, aún con este porcentaje y este cupo, Señor. Pero, Señor, te rogamos, Señor, que sigas obrando para que el propósito por el que lo permitiste, Señor, se cumpla. Y, Señor, al terminar podamos reunirnos todos, desde nuestros niños hasta nuestros hermanos adultos. Gracias, Señor Padre Santo, sigue obrando con mis hermanos en la fe que necesitan de tu ayuda, de tu protección, Señor, en sus enfermedades, en la necesidad del alimento, Señor, calzado, el vestido. Tú, Señor, estés con nosotros. En Cristo Jesús te imploramos, oh Dios, todo esto. Amén. Mis amados hermanos, les invito entonces su Biblia abierta en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan. Repito, vamos a ver la escritura donde nos habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ustedes pudieran decir conmigo de memoria lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué nos dice? Digámoslo juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, la Biblia nos dice, pues, que Dios nos ama. En otra versión dice, tanto amó Dios al mundo, dice este versículo. Y hermanos, sí que es Dios, como el mismo Juan en su epístola nos dice, que Dios es amor. Hermanos, este amor se refiere a un amor muy profundo y superior a cualquier otra manifestación de amor que usted y yo conozcamos. Cierto, el amor a nuestros hijos, el amor a nuestros padres, el amor a nuestros hermanos, pero el amor de Dios es algo muy especial, hermanos. Miren, es muy sencillo. ¿Se recuerda usted cuando Dios le pidió a Abraham a su único hijo Isaac? ¿Y qué hizo Abraham? Abraham fue a ofrecer a Isaac en sacrificio vivo al Señor. Él le creyó al Señor, él le obedeció al Señor. Yo he preguntado a veces en la clase, a ver, hermana, ¿a quién le daría usted al Señor si él se lo pidiera? Nos quedamos, ¿verdad? ¿A quién? ¿A mi hijo? No, Señor. ¿A mi hija? No, Señor. Pues Isaac sí lo ofreció. Hermanos, pues así Dios ofreció a su unigénito hijo. ¿Y sabe para qué? Para morir por usted, para morir por mí, en la cruz del Calvario, y con su muerte, el pecado suyo y el pecado mío fuera pagado para con Dios. No había otra forma. El pecado del hombre no podía ser expiado más que con el derramamiento de sangre de un cordero, que es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, tal como lo dijo Juan el Bautista. Mis amados hermanos, el amor de Dios no tiene ninguna comparación, y más cuando como seres humanos
creados por Él, nos hemos rebelado en contra de nuestro Creador. Pero a pesar de nuestros pecados, nuestro Dios envió a su único hijo a morir por nosotros y por ese gran amor que Él ha mostrado. Y así darnos salvación aun cuando Cristo, al morir en la cruz del Calvario, Él era inocente. Él no tenía ningún pecado, no cometió pecado. Y nosotros éramos los que merecíamos morir ahí, en esa cruz del Calvario. El apóstol Juan escribe aquí que es vital que entendamos que solo creyendo en Cristo podemos tener vida eterna. Dios es Rey y Él siempre está y ha estado en control. La Biblia es la historia de cómo Dios ha obrado con y en su creación, incluyéndonos a usted, incluyéndome a mí. El apóstol Juan pinta un cuadro muy vivo para que podamos ver y podamos entender que Jesús es el Hijo de Dios y que solo en Él, en Cristo, al creer en Él, se puede tener vida eterna. Digo se puede porque el que no crea, hermanos, la palabra de Dios es muy clara después de ese capítulo 3, versículo 16 del Evangelio de Juan. El que no cree en Cristo ya es condenado. ¿Y sabe por qué es condenado? Ahí mismo nos lo dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mis amados hermanos, les invito a que comencemos nuestra clase. Recuerde, el título de nuestra lección es La muerte de Jesús. Y el primer punto que vamos a ver, le he puesto por título, su muerte fue conforme al plan y al propósito de Dios. Esa es la muerte del Señor Jesucristo. Juan 19, vamos a ver los versículos del 8 al 11 y nos dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Hermanos, ¿qué fue lo que Pilato oyó que tuvo más miedo? Bueno, hermanos, lo que Pilato escuchó es, en primer lugar, en el 19:6, Pilato había dicho que no había hallado delito en Cristo. En segundo lugar, los judíos ahora le dicen, en el versículo 7 de este capítulo 19, le dicen, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe de morir. Y aquí viene lo que le dio a Pilato más miedo. Porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Pilato, hermanos, era muy supersticioso, como muchos en esa época, supersticioso demasiado. Los principales sacerdotes judíos presionaron mucho a Pilato y como buen político que él era, pues claro que no quiso meterse en problemas al no encontrar un delito en Jesús. A pesar de ello, no quiso meterse en problemas. Fue la presión que le hizo sentir mucho miedo de los judíos y claro, pues él cuidaba su cargo, cuidaba su posición. El más miedo que tuvo fue en razón de que si Jesús era hijo de Dios, entonces quizás Jesús tenía un poder sobrenatural y tomaría represalias contra él. Esto le llevó a interrogar nuevamente a Jesús. Entonces el miedo que tenía era que Jesús fuera el Hijo de Dios.
tuviera poder e hiciera algo en contra de él. Versículo 9. Hermanos, en este versículo 9 nos dice que entró otra vez, o sea, ya había entrado, pues ahora entró nuevamente para interrogar a Jesús. ¿Quién estaba en control de todo esto que sucedía, hermanos? ¿Los judíos? ¿O Pilato? ¿O Dios? Claro, hermanos, era nuestro Dios que estaba en total control de esta situación. Ante tanta acusación falsa en contra de Jesús, hermanos, el Evangelio de Juan trata de mostrar que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora Pilato trata de entender quién era Jesús y acerca de Jesús y también su origen. Pues él tenía temor de que en verdad fuera una deidad, que fuera hijo de Dios. Pero Jesús, como encontramos aquí, no respondió. Esto de no responder nos lo dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 7. Enmudeció su boca. Pues a su tiempo, hermanos, el Señor Jesús dejaría muy en claro quién era Él, y así es como el Señor nuestro Dios llevaba a cabo su plan. Un plan divino, hermanos. Versículo 10, hermanos. Ante la negativa del Señor Jesucristo, al no responderle a Pilato, Pilato se molestó. Pilato se sintió muy ofendido. Se jacta de su autoridad en contra de Jesús, ya sea para crucificarle o sea para soltarle. Pero Jesús, hermanos, el Señor Jesús no dependía de las cosas que sucedieran al azar. La vida del Señor Jesucristo no pendía de un hilo tampoco. Todo era parte del plan de salvación, del plan de redención que desde antes de la fundación del mundo, el Señor lo sabía. Era un propósito, había un propósito divino. Versículo 11, hermanos. Ante la evidencia de quién está en control de todas las cosas, ahora el Señor Jesucristo responde de una manera muy contundente, dado lo que mencionó Pilato, de que él tenía la autoridad para crucificarlo o tenía autoridad para soltarle. ¿De quién venía Jesús? ¿Quién era Jesús? ¿Qué había venido a hacer Jesús? Jesús le responde a Pilato, la autoridad que Pilato tenía, esa autoridad había venido dada por Dios. Dios que tiene toda la autoridad sobre todas las cosas creadas, hermanos. Ya lo hemos visto en clases anteriores. Hermanos, ¿sabe usted que no hay ninguna autoridad que esté gobernando al mundo si no ha sido puesta y permitida por Dios? Para bien o para mal de los ciudadanos, pero Dios así lo ha permitido. Dios siempre tiene maneras de hablarnos, de hablarle a usted y de hablarme a mí a través de las autoridades que están gobernando. Estas palabras de Cristo, hermanos, de seguro dejó muy anonadado a Pilato. El Señor Jesús tenía muy claro que Él había venido al mundo a salvar lo que se había perdido, que vino a buscar al que se había perdido, como lo dice Lucas 19:10. La crucifixión de Cristo y la muerte de Cristo era para que usted y yo tuviéramos, al creer en Cristo, tengamos perdón de nuestros pecados, pero también, como termina Juan 3:16, tengamos vida eterna. Le invito a leer lo que nos dice Gálatas capítulo 4. Abra sus Biblias, Gálatas capítulo 4, versículo 4 y versículo 5, que nos dicen de la siguiente manera.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Redimir significa que alguien paga por nosotros. Y en este caso, Cristo Jesús vino a pagar por el precio de la consecuencia de nuestro pecado. Y al redimirnos, entonces recibimos, como dice el versículo 5, la adopción de hijos. Es como llegamos a ser hijos de Dios al creer, al aceptar que Cristo pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. A su tiempo, hermanos, todo a su tiempo, porque Dios tiene todas las cosas en su control. Aun cuando Pilato no dejó de tener su responsabilidad de sus acciones, así como los que le acusaron, así como los que le entregaron. Hermanos, Dios cumple sus propósitos a pesar de. Quiero invitarles a que veamos el segundo punto de nuestra lección. Hermanos, estamos hablando de la muerte del Señor Jesucristo. Esa muerte, le he puesto por título, fue sufriendo y muriendo en nuestro lugar. Por eso murió el Señor. Sufrió y murió en nuestro lugar. Vamos a ver los versículos 16, 17 y 18 de este capítulo 19 del Evangelio según San Juan. Estamos en Evangelio según San Juan, capítulo 19, leemos 16, 17 y 18, que a la letra nos dice lo siguiente. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Y él, 16, 17 y 18 nos dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Hermanos, después de todo y por decisión propia, Pilato entregó al Señor Jesucristo a los judíos, a los sacerdotes, para que el Señor fuera crucificado. ¿Se acuerda de esto? Hagan lo que quieran, yo me lavo las manos. Cuidado, hermanos. La muerte de cruz, hermanos, era y es una muerte muy cruel, bastante cruel. ¿Cómo entender esta situación? ¿No podía alguien defender al Señor Jesucristo? ¿Y dónde estaban sus discípulos? Los que dijeron estar dispuestos a morir con él. ¿Dónde estaba el intrépido Pedro? Mire, hermanos, lo que dice el Evangelio según San Juan, en este que estamos, capítulo 10, versículo 17 y versículo 18. Repito, Juan 10, 17 y 18, y nos dice de la siguiente manera. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermanos, por eso me ama el Padre. Es lo que dice la Escritura aquí. Hermanos, el único que podía pagar por nuestros pecados fue llevado por los soldados para ser crucificado. Hermanos, lo que encontramos aquí es que el apóstol Juan, él trata de limitarse a relatar la salida de nuestro Señor Jesucristo cargando esa cruz, ese madero hacia el Gólgota, donde Juan muestra al Señor Jesucristo
cumpliendo con el plan de redención de la humanidad como consecuencia de nuestro pecado. Y con mucha obediencia y claro, por voluntad propia, el Señor Jesucristo sufrió, fue escarnecido, fue azotado, fue vituperado y murió en nuestro lugar. Fue severamente golpeado, fue ensangrentado, fue burlado, fue maldecido y fue llevado como un criminal. La cuestión es que lo crucificaron teniendo a su izquierda a un verdadero criminal y a su derecha a otro verdadero criminal. Él no tenía ninguna culpa, él era inocente y sin embargo fue clavado en la cruz con una muerte muy lenta. Versículo 18, hermanos. La crucifixión de Cristo, hermanos, con un malhechor a un lado y otro malhechor a otro lado. El apóstol Pedro nos deja escrito en su primera epístola 3:18, que fue crucificado, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, Cristo, por los injustos, usted y yo. Hermanos, los dos que estaban a su lado, ellos sí eran culpables. Ellos estaban pagando por los delitos que habían cometido. Pero Cristo, ¿cuál delito cometió? El haberse dicho ser hijo de Dios, pues sí lo era. Sí lo era. No era blasfemia alguna. Era cierto de que él era hijo de Dios. Había hecho bienes, curó enfermos. ¿Merecía morir? El Señor Jesucristo, hermanos, pagaba duramente por el pecado de nosotros. Pagó duramente. Pero ¿sabe qué? Lo hizo por amor, como Juan 3:16 nos lo dice. Lo hizo voluntariamente y por el gozo puesto delante de él, como lo dice Hebreos 12:2. El apóstol Pablo escribe en Efesios 2:1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Al morir Cristo en la cruz y creer en su sacrificio, usted y yo tenemos la bendición de ya no estar muertos, sino estar vivos por la gracia de Dios. Tendremos vida eterna. El mismo apóstol Pablo se encarga de decirnos en Efesios 2:4-5, pero Dios, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero necesitamos creer. Necesitamos aceptar su sacrificio, reconocer nuestro pecado para con Dios y por fe, al haber oído, creer en Cristo y entregarle nuestra vida. Hacer de Cristo nuestro Señor, hacer de Cristo nuestro Salvador. Es nuestro Salvador. Les invito a ir al tercer punto, hermanos. El tercer punto, en la muerte de Cristo Jesús, hermanos, su muerte fue perfecta y suficiente. Juan 19:28-30. Y nos dice la Escritura de la siguiente manera. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hermanos, no necesitamos de nada más para obtener salvación. El sacrificio de Cristo Jesús es único y es suficiente. No se necesita de nada más.
Él ya se sacrificó en la cruz. No necesita el hombre sacrificarse para obtener salvación. No es así. Así no se puede obtener salvación. El único sacrificio aceptable por Dios es el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Su sacrificio fue perfecto y es suficiente. No necesitamos nada más. No tiene que hacer promesas de esto o de aquello. No tiene que golpear su cuerpo tampoco. Nada de ello. No tiene que ponerse y dejar varios días sin comer por agradar y obtener su salvación. No. Ya Cristo lo hizo todo por usted y todo por mí. Lo único que necesitamos hacer es, y repito nuevamente, es creer en Cristo Jesús. Es todo lo que necesitamos. En la muerte de Cristo, Él pagó justamente por el pecado suyo y los pecados míos. Y su sacrificio fue aceptado por el Padre Celestial. Hermanos, Él, dijo Juan el Bautista, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él se entregó por usted y por mí una vez y para siempre. No necesitamos, vuelvo a decirlo, agregar ni hacer nada por nuestra salvación. Todo fue pagado ya. Dice un himno muy bonito, ¿verdad? Todo fue pagado ya. Nada debo yo. Salvación perfecta da aquel por quien me murió. Versículo 28, hermanos. Ya Cristo en la cruz hicieron aún escarnio con Él, estando ya crucificado. Se burlaron de Él, echaron suertes sobre sus vestidos y más cosas. Jesús sabía, hermanos, que su hora había llegado. Nada lo tomaba por sorpresa a Él. Él sabía a dónde iba a llegar. Así es que nada era nuevo para el Señor Jesucristo. Todo era parte de ese plan que se hizo desde la eternidad para que usted y yo vivamos eternamente. Se recuerda que dice Juan capítulo 4 versículo 34. Mi comida, dijo el Señor Jesucristo, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y Él sabía que su obra terminaba en la cruz del Calvario. El apóstol Juan da testimonio de esto al escribir, sabiendo que ya todo estaba consumado y que la escritura se cumplía cuando Él dijo, tengo sed. Hermanos, claro que tenía sed. Él había sido angustiado físicamente. Ahí habían pasado 16 horas de sufrimiento, sin comer nada, sin tomar nada, y además había perdido mucha sangre. Tengo sed. Hermanos, todos sabemos que en la Escritura encontramos las últimas 7 palabras que el Señor Jesús dijo, y sobre ellas se ha predicado mucho. Este tengo sed es la 5ª palabra que el Señor Jesucristo menciona. De esas 7 que hubo, es la 5ª palabra, la quinta palabra. En el versículo 29, hermanos, ¿qué hicieron los soldados para satisfacer la sed del Señor Jesucristo? Bueno, lo que nosotros encontramos aquí es que había una vasija llena de vinagre. El Salmo 69, 21 nos dice, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Hermanos, todo estaba escrito ya. Estaba escrito de qué forma el Señor iba a morir. Estaba escrito que Él era el Cordero de Dios. Lo único que Dios podía aceptar para el perdón de nuestros pecados. Esa sangre preciosa del Señor Jesucristo. Estaba escrito que tendría sed y estaba escrito que le darían a beber vinagre. Pudiéramos decir, hermanos, lo siguiente,
El vinagre calmaba el dolor del crucificado. Alguien tuvo que haber llevado vinagre a sabiendas de que era un líquido que podía calmar el dolor de un crucificado, porque no eran los primeros que se crucificaban. Podemos decir que el Señor, hermanos, solo mojó sus labios y su lengua. ¿Por qué razón? Porque el Señor fue llevado a la cruz del Calvario para padecer totalmente, hermanos, la carga de nuestros pecados. Él debía de sufrir los dolores de la cruz. El evangelista Mateo y Marcos, ellos nos mencionan, nos dejan escritos que no quiso tomar el vinagre. Eso es lo que ellos dicen. Y la razón es esa, porque el Señor habría de sufrir el dolor total de la cruz del Calvario. Versículo 30 y último. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es. Consumado es. Esta es la sexta palabra. Tengo sed, mencioné, que era la quinta palabra. Consumado es, Juan la registra, y esta es la sexta palabra. Solo faltaríamos con la séptima. Aquí es como si el Señor le dijera al Padre Celestial, Padre, la misión a la que me enviaste ha llegado a terminarse. Aquí se cumple toda. La misión por la que vine al mundo, Señor, mi Dios, mi Padre, yo he cumplido con la misión que me encargaste en su totalidad. La he realizado en perfecta obediencia a ti, porque si alguien fue obediente al Padre Celestial, fue su Hijo Jesucristo. ¿Sí? He sido obediente a tu voluntad. Hermanos, eso es el sacrificio de Cristo. El pago por nuestros pecados había sido hecho. La obra de redención llegó a su más alta expresión al morir Cristo en la cruz del Calvario. En su desamparo por su Padre, porque llegó el Señor a sentir esa soledad total. En ese momento de desamparo, la ira de nuestro Dios fue descargada sobre el Señor Jesucristo. Una ira que nos correspondía a nosotros sufrir, pero la sufrió Él en nuestro lugar. Jesús pagó como sustituto, porque Él es el sustituto suyo y sustituto mío. Él fue el que murió en el lugar suyo, en el lugar mío. Y así usted y yo podamos tener vida eterna ahora en su nombre, con tan solo creer en Él. Con tan solo creer en Él. Déjeme solamente para conocimiento nuestro decirle la séptima palabra, nos la dice el evangelista Lucas en el capítulo 23, versículo 46. ¿Cuál fue la séptima palabra? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí terminó. Yo quiero invitarle, no quiero dejar de decirle lo siguiente. Usted y yo debemos de reconocer que Cristo murió en nuestro lugar, que el pecador somos usted y yo. Y usted y yo necesitamos arrepentirnos de rechazar a Dios como el Dios que nos hizo. Hemos sido rebeldes, pero Él está dispuesto a perdonarnos. Solo necesitamos pedirle perdón, arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón, poner nuestra fe en Él, aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario. El apóstol Juan en capítulo 3, versículo 16 termina, para que todo aquel que en Él cree, en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No le gustaría a usted tomar esta decisión? Creer en Cristo y tener vida eterna. Yo he escuchado por ahí a personas que dicen, no, yo solamente creo en Dios, pero en Cristo no. Pues déjeme decirle que si no tiene usted a Cristo en su corazón,
triste su condición futura. Le dije ahorita, Juan 3:17, que el Señor Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino vino para que el mundo sea salvo por él. Pero el 18 dice, el que no tiene al unigénito Hijo de Dios ya es condenado porque no ha creído en él. Dios no quiere que usted sea condenado. Mire, cámbiese de ese lugar de condenación al lugar de no condenado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Quiere usted tener la vida eterna? Hágalo ahí en su lugar. Oremos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por esta hermosa lección. Una lección tan hermosa, Señor, donde encontramos el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario por nosotros. Tú moriste en nuestro lugar. Nosotros somos los rebeldes para con Dios. Tú fuiste obediente hasta la cruz del Calvario, Señor. Hiciste, Señor, la obra por la que viniste a este mundo. Ahora solo es necesario que el hombre se arrepienta y se vuelva a ti. Tú, Señor, momento tras momento, nos llamas. Tú quieres que seamos tus hijos, pero necesitamos creer en Cristo. Nos has dejado en tu palabra, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Señor, danos esa bendición. Si hay personas que escucharon esta clase y están escuchando la invitación, Señor, que se arrepientan y vivan creyendo en ti. En Cristo Jesús te lo rogamos, oh Dios. Amén. Dios les bendiga. La próxima lección, hermanos, les encargo estudiar ahora el capítulo 20 de este Evangelio según San Juan y vamos a ver la resurrección de Jesús. Lean todo el capítulo, hermanos, capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Dios les bendiga, hermanos. Hasta el próximo domingo, si Dios nos lo permite.